Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. El día de hoy vamos a estar repasando los partidos de vuelta de los octavos de final de esta Champions League. Ya se jugaron, ya tenemos a los 8 clasificados a los cuartos de final, con definiciones que han sido en muchos casos dramáticas. Y nada, vamos a repasar cada uno de estos partidos. Y posteriormente veremos cómo han quedado las llaves ya rumbo a la gran final de Múnich, que cada vez se acerca, los equipos se van eliminando y van quedando los mejores. Así que vamos a ir, como ya es costumbre, en orden, comenzando por los partidos que se jugaron el día martes. A primera hora, el encuentro que abrió esta jornada de partidos de vuelta de Champions en los octavos de final fue el duelo entre el Barcelona y el Benfica. El Barcelona había ganado un partido muy complicado allá en Portugal, 1-0 a pesar de estar con un hombre menos debido a la temprana expulsión de Cubarsí. El cuadro de Hansi Flick había logrado conseguir un buen resultado ganando por la mínima diferencia. Y en este partido, bueno, ya con un jugador que le completaba el equipo, ya con los 11 hombres dentro de la cancha, el Barcelona no sufrió para poder clasificar a los cuartos de final y se llevó la victoria por 3-1. Rafinha abrió el marcador al minuto 11 marcando el 1-0. Después Otamendi iba a empatar el partido al minuto 13, ahí nada más seguido, y le daba cierta esperanza al Benfica de, bueno, al menos seguir a un gol de diferencia para poder empatar la serie, pero al minuto 27 Lamine Yamal y al 42 nuevamente Rafinha, que está totalmente imparable, terminaban sentenciando el partido 3-1. En la primera mitad nada más se definió la llave, porque el Barcelona con este resultado ya estaba 4-1 en el marcador global. Y bueno, en la segunda mitad ya no hubieron más goles. El Benfica lo intentó con sus armas, con sus posibilidades, pero el Barcelona es un equipo que está muy bien armado. Además venía descansado. Recordemos que el fin de semana pasado no jugó su partido de liga debido al fallecimiento de su médico, que desde aquí, bueno, le mandamos las condolencias. El Barcelona no jugó ese partido, se suspendió el encuentro contra el Osasuna, así que bueno, en este partido también llegaba con piernas frescas. Y como digo, el Benfica intentó por algún momento ahí hacer algo de daño, pero no puedes atacar tranquilo al Barcelona, porque sabes que si le dejas espacios con la Yamal, con Rafinha, van a ir y te van a hacer más goles. Así que el partido se mantuvo así, ganó el Barcelona 3-1 este encuentro y la llave se la llevó por 4-1. Creo que se esperaba un resultado así parecido, incluso con más goles, después de ese partido frenético que jugaron en la fase de liga, donde el Barcelona ganó por 5-4. Pero bueno, aquí se lo tomaron con más calma y el Barcelona no sufrió tanto para poder pasar a la siguiente ronda, más allá de ese partido de ida, pero ya en casa lo definió tranquilo y se mete a los cuartos de final como era de esperarse. El Benfica queda eliminado, un equipo que siempre está pasando de fase fase grupos antes, ahora fase liga recién en esta temporada, pero ya en los duelos mano a mano sí que cuando se encuentra un equipo más grande ya no la pasa tan bien. Pero bueno, era de esperarse, el Barcelona está imparable esta temporada y clasifica a los cuartos de final y ya está entre los 8 mejores. Bien, después el día martes teníamos los 3 partidos restantes para cerrar la jornada de ese día. Bueno, vamos con el Inter Feyenoord rápidamente, porque también fue una llave que, como les decía, tras analizar los partidos de ida, me parecía que ya estaba cerrada y así fue. Porque ganarle al Inter, ya lo hemos mencionado, en Italia es bastante difícil, es muy complicado, es un equipo muy sólido, con experiencia, que te sabe cómo manejar un partido, que sabe cómo cerrarse, que sabe cómo desesperarte porque no le puedes hacer un gol y luego aprovecha los espacios y oportunidades que tiene. Y en este encuentro el Inter ya llegaba con 2 goles de ventaja tras haber ganado en Países Bajos, así que el control del encuentro que iba a tener iba a ser mucho mejor. Al minuto 8 ya ganaba con gol de Marcus Thuram, que ponía el 1-0, la llave ya se aumentaba a 3 goles de diferencia a favor del Inter. Iba a empatar Moder al minuto 42 tras un penal pitado a favor del Feyenoord, que ponía ese empate momentáneo en este encuentro.
Sin embargo, al minuto 51, Çalhanoğlu también de penal iba a marcar el 2-1 y el marcador no se iba a mover más. 2-1 ganó el Inter, 4-1 la llave. No fue tampoco un partido para que te entretengas demasiado porque bueno, el Inter ya no se jugaba mucho porque tenía ya la llave cerrada desde hace mucho tiempo. Y el Feyenoord intentó, pero como digo, es muy difícil ir contra el Inter porque si ya te saca un gol o más de ventaja, se van a cerrar atrás y por más que lo intentes, se las arregla el Inter para que no le puedas anotar. Así que el cuadro italiano sigue avanzando a paso firme en esta Champions League, sigue consiguiendo resultados a veces no muy vistosos para muchos a los que les gusta el fútbol dinámico, vertical. No, pero al final le está dando resultados, se clasificó entre los 8 primeros, terminó con buen puntaje en la fase de liga, consiguió buenos resultados y ya en los octavos de final le tocó un rival eh, no tan complicado como pudiera haber sido otro equipo más grande y también se las arregló para clasificar tranquilo. Y bueno, ahora va a tener que medirse frente al Bayern de Múnich, que sí espero que sea un partidazo porque se enfrentan dos estilos de juego totalmente distintos. Y hablando del Bayern de Múnich, vamos con su llave también que estaba ya prácticamente cerrada tras haber ganado 3-0 en el Allianz Arena contra el Bayer Leverkusen y ahora tenía que visitar justamente el equipo de Xabi Alonso que soñaba con la épica, con la remontada, pero nada más lejos de la realidad porque el Bayern de Múnich como visitante le metió 2 goles más y terminó dejando el marcador global por 5-0. El Bayer Leverkusen también perdió a Florian Wirtz en la fecha pasada de la Bundesliga, se lesionó y bueno, no pudo estar en este partido. Y nada, al final el Bayern de Múnich ha demostrado toda la experiencia que tenía, la jerarquía ya cuando se trata de un partido crucial como lo es una llave de playoff de la Champions League. Y al Bayer Leverkusen se le notó a veces la inexperiencia ya en las grandes ligas, más allá de que en Europa League llegó a la final, terminó casi invicto la temporada pasada, solo perdió la final contra el Atalanta, que por ahí tal vez se veía venir ya cómo podría actuar el Bayern en partidos así cruciales, decisivos de un solo juego, donde todo se define en un encuentro. Y bueno, aquí el Bayern de Múnich termina ganando 2-0. Los goles llegan en la segunda mitad. Harry Kane al 52 y Alphonso Davies al 71 le dieron la victoria al Bayern de Múnich. Y al Leverkusen sí que lo noté, no sé si alguien más, pero es mi percepción, como muy apurado a veces, incluso en el partido de ida también se le notaba la inexperiencia, como les comentaba, apurados, muchas veces cometiendo faltas torpes, tomando malas decisiones, y ahí se nota también un poco la juventud, ¿no? En este tipo de partidos donde, oye, al final puedes tener mucho talento, pero también requieres de mucha fortaleza mental, cabeza fría para tomar decisiones como no perjudicar a tu equipo en alguna falta, etcétera. Y al final Bayer Leverkusen no se pudo manejar, ya se le notaba también la desesperación en este encuentro. Tenía que remontar un 3-0, intentaba, llegaba, pero las ocasiones que generaba no terminaban entrando al arco del Bayern Múnich. Y al final el Bayern esperó, tranquilo y con todo el juego explosivo que tiene adelante, terminó marcando 2 goles para cerrar esta llave y dejar el global por 5-0. El Bayern de Múnich pasa a la siguiente ronda y sigue soñando con llegar a la final para poder disputarla en su estadio frente a su gente, tomarse esa revancha de hace ya varios años, más de 10 años ya, cuando perdió aquella final justamente en el Allianz Arena contra el Chelsea, ese partido que hasta ahora lo recuerdo, con ese gol de Drogba en el último minuto del tiempo suplementario, luego los penales donde gana el Chelsea. El Bayern busca su redención, yo pienso. Quiere llegar nuevamente a jugar una final en su estadio y ganarla. Ahora sí, por lo menos ha dado el primer paso, se enfrentó a un rival que en principio parecía complicado en estos octavos de final, un rival de casa, un rival que ha sido su bestia negra en este último par de años. El Bayer Leverkusen que en la Bundesliga le tenía la medida bien tomada, pero ya en Champions, como digo, el Bayern sacó toda la jerarquía, sacó todo el poderío ofensivo
y el Leverkusen terminó pagando caro la inexperiencia. Así que Bayern de Múnich clasifica a los cuartos de final. Y el partido estelar del día martes era el encuentro entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain. Un partido de ida considerado por todos injusto, porque así seas el mayor hater del Paris Saint-Germain, no puedes negar que el partido en el Parque de los Príncipes, si era por merecimiento, si era por justicia, debería haberlo ganado el Paris Saint-Germain por 1-2-3-0, pero no fue así. El Liverpool ese partido lo aguantó, sufrió y en el último minuto se llevó la victoria. Y en este encuentro el Paris Saint-Germain se iba a tomar su revancha. No se amilanó, no dejó que le afectara el, bueno, pudimos ganar en casa y nos ganan en el último minuto y ahora vamos a tener que jugar en Anfield. No dejó que eso lo milane al Paris Saint-Germain, sino que al minuto 12 nada más del encuentro, Dembélé marcaba el único tanto en tiempo reglamentario y el Paris Saint-Germain se iba a llevar la victoria por 1-0 en ese tiempo de los 90 minutos. Sí fue un partido entretenido, hay que decirlo, muy dinámico. El Liverpool mostró otra cara muy diferente, como era de esperarse de la que había sido en Francia, donde sufrió, se metió atrás, no pudo salir, solo remató una vez al arco. Aquí no, el Liverpool generó bastante, Salah estuvo enchufado, Luis Díaz también, y nada, el Liverpool generó muchas ocasiones, pero el balón no quiso entrar. El Paris Saint-Germain también, como digo, no se amilanó, salió a aprovechar todo el poderío ofensivo que tenía con Dembélé, también con Barcola, que está haciendo una muy buena temporada, Kvaratskhelia, sobre todo, que creo que ha encajado bien en este equipo de Luis Enrique, generó mucho, intentó varias veces también en este partido, fue un jugador clave, está siendo determinante en la temporada del Paris Saint-Germain desde que llegó. Vitinha hizo un partidazo también, el jugador portugués, estuvo muy bien. Hakimi, Méndez por las bandas también bastante incisivos. Donnarumma, que podemos decir tuvo su redención en este partido. Ha tenido varias buenas atajadas, pero aún así creo que tuvo su redención en este encuentro. Alisson también, que estuvo firme. O sea, fue un partido muy peleado, muy balanceado, con los dos equipos siendo muy dinámicos, entretenido, más allá de que solamente haya terminado 1-0. Y al final nos fuimos al tiempo suplementario, porque el Paris Saint-Germain, al ganar el encuentro 1-0, empató la llave, que quedaba 1-1. Y ya en el tiempo extra, el Paris Saint-Germain generó casi todo, tuvo el balón, se lanzó con todo, parecía el equipo local por momentos el Paris Saint-Germain allá en Anfield. El Liverpool aguantó, también creo que le pesaban ya las piernas al equipo de Arne Slot, pero al final logran aguantar y el partido se termina con 1-0 a favor del PSG. Y como manda la regla, todo se tenía que definir en la tanda de penales. Comenzaba pateando el Paris Saint-Germain, Vitinha marcaba su primer penal, luego Mohamed Salah marcaba el suyo y empataba el marcador 1-1. Gonzalo Ramos también iba a marcar para el Paris Saint-Germain 2-1. Iba a llegar el turno del uruguayo Darwin Núñez, que remataba, pero Donnarumma atajaba su tiro. Dembélé no iba a fallar, ponía el 3-1. Curtis Jones también tiraba, pero Donnarumma, como digo, tuvo su redención, se redimió en este encuentro y atajaba también el penal. Y finalmente Doué marcaba el cuarto tiro a favor del PSG, y de esta manera el equipo francés eliminaba al Liverpool en Anfield y se mete a la siguiente ronda, siendo claramente favorito para llevarse esta Champions, para llevarse su primera Champions. Está en un estado muy bueno el Paris Saint-Germain, más allá de que comenzó mal la temporada europea, y digo europea refiriéndome a la Champions, no a la Liga, en donde dominan y la ganan todos los años, pero no había comenzado bien esa temporada, estuvo cerca de quedar eliminado. En las dos últimas fechas se termina metiendo a los playoffs, porque ya muchos lo daban por eliminado. Incluso yo llegué a pensar en su momento de que el PSG se va a quedar afuera, porque en la penúltima fecha tenía que definir contra el Manchester City, y estando perdiendo 2-0 contra el City, se levantó y remontó 4-2, gana en la última fecha. En los playoffs
Al Brest le gana con un global de 9-0 si no me equivoco. Y bueno, en este partido donde tenía que jugar contra el Liverpool, que irónicamente había terminado la fase de liga de manera casi perfecta, porque ganó 7 de 8 partidos, y ese último partido lo pierde contra el PSV Eindhoven, creo yo también porque mete a ciertos suplentes, lo juega ya, no voy a decir displicencia, pero como más relajado, ¿no? De todas maneras tenía asegurado su primer lugar como líder de la liga, o sea, hizo un campañón, estaba líder en la Premier League, y el Liverpool apuntaba para ganar toda esta temporada, era considerado el mejor equipo de Europa, pero bueno, llegó esta prueba de fuego contra un buen Paris Saint-Germain y se termina yendo ya a casa temprano en esta Champions, eliminado en la tanda de penales. Muy irónico, la verdad, lo de Liverpool, que si hubiera sido una Champions League solamente con formato de liga, probablemente hubiera salido campeón. O por ahí, ¿no? Porque el Barcelona también apretaba bastante, pero bueno, al final estas son cosas del fútbol, donde el equipo que estuvo a punto de quedarse fuera en fase de liga termina eliminando al equipo que tuvo un puntaje casi perfecto. En fin, esto es lo que caracteriza a este deporte. Así se cerraba la jornada del día martes y se abría la del día miércoles con los 4 partidos restantes. A primera hora jugaron el Lille y el Borussia Dortmund, partido que estuvo bastante parejo como lo esperaba. El Lille había sacado un buen resultado en Alemania, empató 1-1 contra el Borussia Dortmund y ahora frente a su gente, esa localía aumentaba bastante sus posibilidades para clasificar a la siguiente ronda. Más aún porque al minuto 5 Jonathan David abría el marcador y marcaba el 1-0 y el Lille se ponía en ventaja en la llave. 2-1 ganaba el equipo francés en el resultado global y se estaba clasificando a la siguiente ronda. El Dortmund durante gran parte de la primera mitad se vio muy perdido, desesperado, porque no sabía cómo entrarle al Lille, mientras que el equipo francés aprovechaba eso, aprovechaba también el que ya tenía un gol de ventaja y ahora podía atacar a la contra, aprovechar esta desesperación del Dortmund que a veces quedaba mal parado atrás y por ahí intentar marcar un gol más y sentenciar la llave. Pero el Dortmund, bueno, tiene estas cosas que puede parecer un equipo que es pecho frío y luego termina remontando, o cuando está ganando puede terminar pecho friando y quedando eliminado. En este caso fue lo primero que les dije, estando por detrás de la llave, no jugando muy bien en la primera mitad, poco a poco se fue asentando mejor. A nivel de equipo, a nivel individual, el Dortmund pienso que tiene más equipo que el Lille y eso se fue notando en el campo porque se recuperó, empezó a tomar el control del partido, empezó a atacar mejor y ya en la segunda mitad logró remontar la llave. Primero, Emre Can de penal iba a poner el 1-1 en el partido, al minuto 54 empataba la llave y finalmente al minuto 65 Beyer remontaba el encuentro. El Dortmund ahora ganaba 2-1 y la llave se ponía 3-2. El marcador iba a quedar de esta manera. El Lille luego lo intentó, como era de esperarse, con desesperación, porque estaba frente a su gente, quedando eliminado, pero al final la experiencia del Borussia Dortmund se impuso, logró manejar el partido y se mete a la siguiente ronda, clasifica el equipo alemán a los cuartos de final y seguirá buscando hacer historia como la temporada pasada donde llegó a la final pero la perdió, así que veremos si en esta temporada nuevamente logra seguir avanzando, aunque va a tener sí un rival muy difícil. Bien, sigamos ya con los otros 3 partidos que se jugaron después este día miércoles y que sellaban ya los 3 últimos clasificados para los octavos de final. Vamos primero con el Arsenal PSV Eindhoven rápidamente porque esta llave ya estaba muy sentenciada, había ganado el Arsenal 7-1 allá en Países Bajos, así que este partido lo iba a jugar claramente un poco más relajado y al final hasta cierto punto se reflejó esto en el marcador final de este encuentro porque terminó 2-2. Al final el Arsenal ganó la llave 9-3, así que
poco nada importaba, creo, si ganaba este encuentro o no, porque ya estaba en los cuartos de final. Zinchenko al minuto 6 iba a poner en ventaja al cuadro inglés, 1-0, estaba el partido. Al minuto 18, Perisic empataba el marcador, ponía 1-1 y lo veíamos a Perisic yendo a recoger el balón de la portería del Arsenal, porque bueno, es un luchador de 1000 batallas, el bueno de Perisic, y es algo simbólico, obviamente, el que vaya a recoger el balón, como quien diciendo, bueno, estamos perdiendo el marcador global por 8-2. A ver, voy a recoger el balón y a ver si por ahí le hacemos 6 goles al Arsenal aquí en su propio estadio y le ganamos 7-1 para empatar la serie. Claramente era imposible, o 99% de fe y 1% de posibilidades, pero bueno, al final fue recoger el balón ahí Perisic. Pero bueno, no iba a durar tanto la alegría porque al minuto 37 Declan Rice llegaba para cabecear un centro de Sterling y poner el encuentro 2-1 a favor del Arsenal, que ganaba momentáneamente el partido. Ya en la segunda mitad tuvimos partido dinámico también con el PSV, bueno, ya no jugándose casi nada porque tenía que en este punto del encuentro marcar 7 goles para empatar la serie, que era una tarea titánica, imposible, pero al final logró conseguir al minuto 70 el empate. Dioruech ponía el 2-2 y el encuentro quedó de esa manera. El Arsenal ya estaba clasificado, como repasábamos, había ganado 7-1, al final la llave se la lleva por 9-3. Así que el cuadro de Londres pasa nuevamente a los cuartos de final, al igual que la temporada pasada, pero le espera un rival difícil en la siguiente ronda. Luego también otra llave que ya estaba cerrada y se reafirmó también fue la del Aston Villa contra el Brujas. En Bélgica había ganado el cuadro inglés por 3-1 y aquí terminó de sentenciar la llave y clasificar con un marcador global muy abultado. Primero, al minuto 17 iban a expulsar a Sabé del Brujas, que se quedaba con 10 hombres. Sin embargo, los goles del partido no iban a llegar hasta la segunda mitad, donde al minuto 50 Asensio ponía el 1-0, al 57 Madsen marcaba el 2-0 y nuevamente Asensio al 61 ponía el tercer gol del encuentro. Asistencia de Rashford, se juntaban los dos nuevos fichajes del cuadro de Unai Emery. En poco más de 10 minutos el Aston Villa ganó el partido por goleada, sentenció la serie 6-1 y clasificó con paso firme también a los cuartos de final. No es un equipo que sea el principal favorito, pero creo que Asensio y Rashford le han venido bien al ataque del cuadro inglés. Y ojo que por ahí puede dar la sorpresa en la siguiente ronda también. Y por qué no seguir avanzando. Tiene un equipo muy sólido. No ha sido regular esta temporada. Se ha dejado muchos puntos en la Premier League. Está a 5 de zona Champions. Veremos si se logra meter a Europa incluso en la próxima temporada. Pero en Champions le ha ido bien, ha sacado buenos resultados y está entre los 8 mejores de Europa. Y bueno, para cerrar este resumen, vamos por supuesto con el que fue el partido estelar de este día miércoles y que se llevó todas las miras, creo que junto con el Liverpool Paris Saint-Germain, como los mejores partidos de esta fase de octavos de final, que fue el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Había ganado el cuadro de Ancelotti por 2-1 en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, y ahora en el Estadio Metropolitano el Atlético de Madrid quería vengarse de todas esas eliminaciones europeas y finales perdidas frente a su gente y poder eliminar al Real Madrid. Nada más comenzar el partido, a los pocos segundos, ni siquiera llegamos al minuto, el Atlético de Madrid con gol de Conor Gallagher iba a ponerse en ventaja, ganaba 1-0 el encuentro, empataba la serie 2-2 y después de eso parecía que se le venía la noche al Madrid porque estuvo muy mal durante los 90 minutos, irreconocible en casi todas sus líneas, mientras que el Atlético de Madrid no aprovechó eso. Yo creo que si el Atlético de Madrid daba 2 pasitos adelante, ponía el pie en el acelerador, lo eliminaba el Real Madrid. Pero al final, pese a haber empatado la serie, ni siquiera al minuto de juego,
Con 89 minutos por delante, el Atlético de Madrid decidió resguardarse, decidió no generar tanto peligro, no destapar sus líneas para dejarles espacios a los delanteros del Madrid. Y el tiempo fue pasando, el Real Madrid tenía el balón, controlaba la posesión, pero no encontraba cómo entrar. Muy imprecisos Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Muy mal todo el Real Madrid en general. Y el Atlético no aprovechó eso. Tranquilamente podría haber dicho Simeone, vamos a tomar el balón, vamos a generarles más peligro, porque estaban muy erráticos en el medio campo y en el ataque, y prácticamente quedaba solo la defensa y atrás. Mendy también estaba muy mal, incluso se resbala en una jugada y el Atlético casi hace un gol debido a eso. Bueno, al final el Atlético, no sé si no leyó, aunque no creo que jugadores y un entrenador de un nivel tan profesional no hayan leído cómo está el partido, sino que decidieron hacer su juego de siempre, de defenderse, y al final les costó caro porque quedan eliminados. Terminan los 90 minutos, nos vamos al tiempo extra, donde en el primer tiempo extra, esa primera parte de la prórroga, el Real Madrid se le ve un poco mejor, empieza a tomar más confianza, hace cambios. Ancelotti los había hecho antes de que terminaran los 90 minutos reglamentarios. Entraron Fran García, Lucas Vázquez, también Brahim Díaz, para darle más frescura al equipo, porque no estaba bien Mendy. A Valverde lo pasó al medio campo y Lucas Vázquez le dio más profundidad por esa banda derecha. Estaba Valverde, que también daba profundidad, pero tenía que cubrir mucho también. Pero ya con Lucas Vázquez por la banda, Valverde le daba más físico al Real Madrid en el medio campo. Y ya en la segunda parte de la prórroga, el Real Madrid generó algunas ocasiones, se le vio dominante totalmente, recordando un poco a esa final del 2014 en Lisboa, donde en el tiempo extra el Real Madrid estaba más entero físicamente. El Atlético creo que no llegó tan desgastado ese tiempo extra, pero ya le empezaban a pesar un poco las piernas de haber corrido tanto. Sin embargo, ninguno de los dos logra anotar. El Real Madrid, por más que se vio mejor, no logró conseguir el tanto. Y llegaba la tanda de los penales. Entró Endrick en lugar de Vinicius, que falló un penal al minuto 70 del partido, cuando estábamos en los 90 minutos. Una muy buena jugada de Mbappé, que lo terminan tumbando en el área. Agarra el balón Vinicius, lo patea y lo manda por encima de la portería. Me recordó un poco al penal de Sergio Ramos, que falló en esa definición contra el Bayern Múnich en semifinales en el 2011, 12, no me acuerdo, pero ahí está Mourinho todavía. Al final patea mal Vinicius, lo terminan sacando. Igual no creo que hubiera estado en condiciones ni físicas ni mentalmente concentrado para poder patear nuevamente en una tanda ya de penales que definía todo. Así que lo sacan, entra Endrick. Pensé que iba a patear Endrick, pero al final no está entre los 5 primeros. Llegaba el momento de los penales. El primero Mbappé lo convierte, palo izquierdo bien pateado. Luego Zorlot también patea al mismo lugar y empataba la tanda 1-1. Bellingham ponía el 2-1 a favor del Real Madrid. Y Julián Álvarez marcaba su penal, pero resbalándose. Luego, cuando Valverde va a patear el suyo, el árbitro lo detiene y le dice: un ratito, me están hablando del VAR. Y entonces, tras revisar la jugada, el árbitro determina de que Julián Álvarez, cuando se resbala, termina tocando 2 veces el balón. Como dice el reglamento, si el balón tiene 2 toques en un tiro de penal, se termina anulando. No es válido, no se repite. Y eso fue lo que vio el VAR, lo que vio el árbitro. Y terminan cobrando, no cobrando, sino anulando el penal de Julián Álvarez. Por lo tanto, era inválido y el Real Madrid ganaba 2-1. Luego la UEFA mostró las imágenes donde se ve el doble toque de Julián. Se ha armado todo un escándalo debido a esto. Al final no vamos a entrar en polémicas aquí. Cada uno tiene su opinión y se respeta, pero ahí están las imágenes. Esto igual estoy seguro de que va a dar mucho de qué hablar en las siguientes semanas y en lo que quede de temporada. El hecho es de que el árbitro no validó el penal y ahora sí era turno de Valverde, que pateaba al palo izquierdo, bien colocado. Oblak se
tiraba, se lanzaba hacia el mismo lado, pero no lograba detener el tiro. Ganaba el Real Madrid 3-1. Ahora era turno del Atlético de Madrid. Pateaba Ángel Correa, ponía otro gol para el Atlético de Madrid. El segundo, ganaba el Madrid 3-2. Courtois se lanzó al palo derecho, adivinó, tocó un poco el balón, pero no logra detenerlo. Era momento de Real Madrid. Va Lucas Vázquez, patea a la izquierda, pero algo centrado a la vez, muy mal pateado. Oblak adivina bien y se lo detiene. Luego, Marcos Llorente pateaba al palo derecho. Courtois adivina, se lanza, pero no fue necesario que lo detuviera, porque Llorente, en su afán de meterla al ángulo y derecho arriba, termina chocando en el parante y fallaba su penal. Todo quedaba en los pies de Rüdiger nuevamente, que al igual que en el partido de vuelta contra el Manchester City la temporada pasada, se convierte en el héroe del Madrid. Remata el palo derecho, Oblak adivina, la toca, pero se lanza un poco tarde, el remate también es duro, no puede detenerlo y el Real Madrid clasifica a los cuartos de final, sufriendo en una llave donde el Atlético de Madrid pudo haber clasificado, por el Real Madrid, ya saben, tiene estas cosas. Es un equipo que logra remontarte hasta en momentos difíciles y bueno, está ya en los cuartos de final. Los partidos de cuartos de final quedan de la siguiente manera. Arsenal se va a enfrentar al Real Madrid. El primer partido se juega en Inglaterra y el segundo en el Santiago Bernabéu. El ganador del Arsenal-Real Madrid se enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa. El primer partido se juega en Francia y el segundo en Inglaterra. Y en el otro lado del bracket tenemos el partido entre el Barcelona y el Borussia Dortmund. El primer partido se juega en España y el segundo en Alemania. Y la otra llave va a ser el Bayern de Múnich contra el Inter. Primer partido en Alemania y la revancha se juega en Italia. Así que amigos, así han quedado las llaves. Tenemos a los 8 mejores equipos que bueno, ya se irán eliminando también en los cuartos de final que se vienen. Y seguiremos avanzando hasta la gran final de Múnich. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify for Podcasters, en Apple Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast, en Podcast Addict y en Podtail. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast. Y en las redes sociales también Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas, me despido. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.